Gloria a Dios. Bienvenidos. Vamos a 2 Corintios 10, versículo 5. Y es un versículo muy conocido, pero también muy poderoso, que nos habla de que tenemos que hacer algo nosotros con respecto a la mente, con respecto a los pensamientos. Y hoy por hoy estamos viviendo en una etapa muy sensible, ¿no? Donde cualquier información negativa, como estamos recibiendo hoy por hoy, ¿viste? Te choca la mente, te choca tu manera de pensar, te trae cierta preocupación, te trae angustia, e inclusive te trae miedo también. Así tu forma de pensar va a dictar cómo vas a actuar vos también. Tu forma de pensar va a dictar tus movimientos, tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas. Todo comienza en la mente, y eso quiero que usted lo sepa. Todo comienza en la mente. La mente es es el lugar donde vos vas a tener tus pensamientos en orden o desordenados, ordenados o desordenados. Vas a tener buenos pensamientos o malos pensamientos. Ahora depende de vos qué cosas querés pensar. Estamos a la orden del día, si nos viene mucha información, ¿no? Negativa o buena, y eso viene y se queda ahí incrustado en tu mente, y depende de vos cómo pensás, ¿no? ¿Le vas a pensar de una manera buena o mala? Y a partir de ahí es como vos vas a actuar. De la forma que vos pensás, vas a actuar. Ahora, ¿qué es la mente, no? Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha esto: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Gloria a Dios. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Padre, poderosa. Ayúdanos, Dios, abre nuestra mente, Padre Santo, quita todo lo que nos sirve, todo lo que está bloqueando, todo mal, Padre Santo, y ayúdanos en el nombre de Jesús a pensar en claridad, Dios, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la mente, no? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que encierran los procesos como, por ejemplo, la percepción, los pensamientos, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. La mente tiene el poder de crear todas estas cosas. Ahora, está en vos y está en mí cómo vos vas a empezar a pensar, ¿no? A partir de este momento, a partir de que vos escuches esta palabra, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez esta frase? Esta persona tiene una mente abierta, o esta persona tiene una mente cerrada. Viste que muchas veces vos sos un cerrado de mente. Oh, qué mente abierta. Bueno, ¿qué es la mente abierta? La mente abierta es cuando la persona es más flexible y transigente con los demás. Y escucha esto: con sus ideas y opiniones, cuando tiene interés por aprender y experimentar cosas nuevas, cuando no tiene problemas de salir de su zona de confort. Qué interesante lo que dice, pues esto tiene que ver con lo que quiero predicar. ¿Y qué es tener una mente cerrada? Son las personas que evitan salir de sus parámetros, ¿viste? De su forma de pensar, de sus ideas, de sus pensamientos. Son inflexibles, no están dispuestos a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tienen miedo al cambio. Qué interesante eso, ¿no? Sí. Ahora, también la palabra dice que también lo que usted piensa de sí mismo, eso sucederá. Si vos pensás mal de vos mismo, eso va a ser. Si vos pensás que no podés, hace poco había predicado algo con respecto al tema del poder de la mente, ¿no? Que si vos pensás que no vas a poder, no vas a poder. Por más que te hablen, por más que te leas 20 libros de autoayuda, por más que te ore el pastor, cuando vos te decidís que no vas a poder, no vas a poder. Porque sos vos el que está decidiendo hacer eso. Y es lo que Dios de alguna manera nos quiere ayudar a nosotros, a que nosotros tomemos la decisión. Vos fíjate que en la palabra de Dios, escuchá bien esto, ¿no? Que acabamos de leer, dice
y llevando cautivo todo pensamiento. Dice, llevando cautivo. ¿Quién tiene que llevar cautivo todo pensamiento? Nosotros. Dios te va a ayudar, pero está en vos llevar ese pensamiento malo que está bloqueando tu manera de vivir, tu manera de ver las cosas, ¿no? Tu manera de progresar, llevarlo cautivo, o sea, agarrar ese pensamiento, llevarlo a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Y esa es una parte fundamental que todo hijo o hija de Dios tiene que hacer. Nosotros nos toca hacer una parte y luego viene Dios y te ayuda a completar eso. Ahora, si vos no haces eso, Dios no puede intervenir porque es tu decisión. ¿Me van a entender? Es tu decisión querer cambiar tu forma de pensar. Ahora, ¿cómo hago eso? Ahora lo vamos a ver. Por eso te decía que todo lo que vos pensés de vos mismo, ¿no? Si pensás mal, eso va a ser. Si pensás bien, eso también va a ser. La mente tiene el poder de cambiar las cosas. ¿Qué estás pensando de vos mismo? Ponete a meditar eso. ¿Qué estás pensando de vos mismo? Más ahora en estos tiempos, ¿no? Donde decíamos el tema de la pandemia, todas esas informaciones malas, todas esas cosas donde traen confusión, donde viste, te trae angustia, te trae miedo, ¿no? Donde las palabras y el ánimo de las personas está totalmente negativo ahora. Vos con quien quiera que hables, las personas están todas desanimadas, no quieren salir, tienen miedo. Una cosa es, como veníamos hablando, ¿no? Tener una responsabilidad, pero otra cosa es ser una persona ya obsesiva. No salgo, ya como que me cerré mentalmente en que no voy a salir porque algo me va a pasar. Y vos sabés que sí, si vos pensás así, algo te va a pasar. Algo te va a pasar. Viste, como que vos mismo estás llamando a la desgracia. Ojo, porque tus palabras como mis palabras tienen poder, para bien o para mal, lo dice la palabra de Dios. Para traer bendición o no. En la lengua está el poder, ¿no? Las palabras nuestras tienen poder. Ahora, toda esa información negativa, todas esas palabras negativas, ¿qué hacen? Se quedan incrustadas en tu mente y eso termina, ¿no?, de repercutir en todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿hay una solución a este problema? Sí. ¿Hay una respuesta a este interrogante? ¿Cómo hago para salir de esto? Sí. Y es lo que dice en la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿no?, a la obediencia a Cristo. Nos está hablando, te decía, de tomar una acción nosotros, como hijos de Dios. Somos nosotros los responsables de dirigir nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que hacer eso. Viste que muchas veces nos quedamos que ¿por qué Dios no me ayuda? Y Dios te está diciendo, ¿y por qué vos no decidís? ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué Dios no me ayuda? Viste que nos quedamos bloqueados en ese pensamiento. ¿Por qué Dios no me ayuda? Y Dios de arriba te dice, ¿y por qué vos no tomás la primera acción, la decisión, la fe en mí? Te dice Dios. Vos tenés que tomar la acción, vos tenés que tomar la decisión. En la Biblia, ahora vamos a ver, vemos un montón de historias, no de cientos que hay, donde vemos peleas, donde hombres, simples personas comunes, lograron cosas increíbles. Este es el caso acá de David y Goliat. David y Goliat, la mayoría lo conocemos, esa pelea que traspasó el tiempo, donde todo el mundo conoce esta famosa pelea. A cualquiera que vos le preguntés, ¿conocés la pelea de David y Goliat? Sí, todos te la conocen. El mundano, la gente cristiana, todo el mundo lo conoce. Entonces, pero el punto es, bueno, ¿cómo es que David pudo vencer al gigante? Y ahora lo vamos a ver. En 1 Samuel 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Son varios versículos, pero son muy profundos, porque nos da una idea de cómo David pudo vencer, ¿no? Gracias a Dios. Tuvo un cambio de actitud, David, ¿no? Sus pensamientos estaban enfocados en Dios. Y eso es lo que quiere reflejar Dios en nosotros en este día. Dice, los filisteos se juntaron juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, ¿no?, en Efes Damí.
Escucha esto, quiero que prestes bien atención. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, dice, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, estaban de un lado los filisteos y del otro lado los de Israel. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, ¿no? Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y escucha esto, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Se calcula que eran 3 metros que medía este hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, ¿no? Y era el peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce, varios kilos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Era una bestia. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Escuchad esto. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Y escucha esto, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gloria a Dios. Como vemos, este hombre, este gigante, desafía al ejército de Israel, él solo, él solo. Ahora vos fíjate esto, una palabra. Este hombre ya estaba desafiando, ¿no?, al ejército de Israel. Pero lo que nos está mostrando acá la escritura es que este hombre ya estaba, de alguna manera, estaba haciendo una batalla mental en contra del ejército enemigo. Porque ¿cómo puede ser una palabra, ¿no?, que diga este enemigo, haga que todo el ejército de Israel, y escuchaban bien porque eran miles, tuvieran gran miedo? Se quedaron bloqueados. Una palabra. Y es lo que muchas veces el enemigo nos quiere hacer a nosotros. Una palabra que te grite a vos, ¿no?, va a ser suficiente cuando vos le creas a él para bloquearte mentalmente, para traerte angustia, para traerte miedo. Palabras como decirte: no vas a poder conmigo, ¿para qué vas a hacer? Te vas a forzar, vos sos débil, nunca vas a poder salir de esto. Y cientos de palabras negativas donde eso que causa en nuestra mente, que nos bloqueemos, que nos turbemos y que tengamos gran miedo. ¿Cómo puede ser, no, que este hombre, por más que sea gigante, una palabra fue suficiente para que todo el ejército de Israel tuviera miedo? Vos fíjate que en lo espiritual, este hombre ya estaba venciendo al ejército de Israel. Porque todo lo que sucede en nuestra mente es espiritual. Es espiritual. Primero la batalla la vas a ganar en lo espiritual, cuando después pasa en lo natural. ¿Cuántos saben eso? Entonces eso tenés que saber también. Todo empieza en la mente. Toda batalla empieza en la mente, ¿no? Esas palabras desafiantes de este guerrero Goliat estaba causando en las mentes del ejército de Israel, haciéndoles creer que ellos eran débiles, que no iban a poder. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras mentes, ¿no? La mente, cuando tenemos estos pensamientos, ¿no?, que nos bloquean, que nos hacen tener miedo, ¿qué hacen? Repercute en todas nuestras vidas, ¿viste? Repercute en todas las áreas de nuestras vidas. No podemos avanzar, no podemos hacer esto, no podemos pensar claramente, ¿viste? Estamos bloqueados. Nos hablan y no podemos entender. No sé si muchas veces han pasado por esta situación, ¿viste? Estás totalmente cargado mentalmente. Los médicos y estudiosos dicen que el cerebro es un campo de batalla, y eso es la realidad absoluta. Donde se libra la batalla principal es en la mente. Si vos pensás que no vas a poder, vuelvo a repetir, no lo vas a lograr. Ahora, y eso lo vemos acá en David y Goliat, ¿no? Una actitud mental diferente tuvo David. ¿Sabés por qué David venció al gigante?
porque él tenía una manera de pensar distinta que el ejército de Israel. Ahora vos fíjate esto. Mirá lo que dice en el verso 26 del mismo capítulo de 1 Samuel. Mirá lo que dice David, mirá su forma de pensar. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Escuchaste eso? ¿Quién es esta persona? Dice David. El único que se levantó en el medio del ejército de Israel pregunta: ¿quién es este incircunciso para que venga y desafíe al ejército de Dios? ¿No? Y eso tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no es cierto? Y acá hay una realidad absoluta, ¿sabes cuál es? Que con Dios tenemos victoria. ¿Cuántos saben? Amén. Muchas veces el enemigo es como algo irreal. Es como que el enemigo le quiere gritar a Dios, lo quiere desafiar a Dios, ¿no? ¿Y vos te pensás que Dios se va a amedrentar? Ponete a pensar eso. Ponete a pensar, ¿Dios le va a tener miedo a los gritos de un enemigo? Ahora, esa es la ecuación que deberíamos hacer nosotros, pensar, porque muchas veces nosotros nos dejamos, ¿no?, engañar por el enemigo, ¿no? Y escuchamos más la voz del enemigo, los gritos desafiantes, ¿no? Y nos quedamos con miedo y nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que muchas veces hace el enemigo. ¿Ves? Con los gritos, con los desafíos, con palabras que no vas a poder, que tenés miedo. Por ejemplo, hoy por hoy, la famosa frase: no salgas porque hay peligro. Miedo, ¿o no? ¿Cuántos saben? Miedo. Yo no digo que no seas un loco, pero que seas responsable. Estamos siendo todos responsables. Hoy por hoy nosotros tenemos que manejarnos sin miedo. Nosotros tenemos que confiar en Dios, descansar en Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger, dice su palabra. David acá en esta frase, ¿no?, está diciendo que este incircunciso, este enemigo, no es nada comparado con el ejército de Dios. Y Él se lo está haciendo notar, Él está hablando, ¿no? ¿Quién es este que está provocando a Dios? ¿Quién es este? ¿Dios se va a achicar por lo que dice esta persona? No. Entonces debemos entender que David mentalmente estaba totalmente confiando en Dios, descansando en Dios, sabiendo quién es Dios. Y esa es una verdad que nosotros la tenemos que hacer nuestra. ¿Ustedes saben quién es Dios? Esa sería una buena pregunta para que te hagas. Porque cuando vengan las situaciones, muchas veces van a abrir esos interrogantes. ¿De verdad vos sabés quién es Dios? ¿Sabés quién es tu Dios? ¿Sabés lo que Dios puede hacer en favor de tu vida? ¿Sabés lo que Dios puede pelear a favor de tu vida? ¿Sabés que vos podés vencer a ese gigante? ¿Viste? Tenemos que, de algún modo, ser como David. ¿Quién es esta situación? ¿Quién es este que me está gritando? Si yo soy un hijo de Dios. Ahora, algo importante, y quiero que entienda esto también. David no fue desarmado. David fue bajo la unción de Dios. Amén. Bajo la unción de Dios. Versículos anteriores dice que Samuel lo ungió a David, ¿no? El menor de los hermanos. Ahora, esta misma unción es la que tenemos nosotros hoy como hijo de Dios. Mirá lo que dice en Primera de Juan 2:27. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis, escuchad, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. ¿Escuchaste? Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice que nosotros, los hijos de Dios y la hija de Dios, tienen la unción del Santo, tienen la unción del Santo Espíritu. ¿Usted sabe que usted está ungido? ¿Usted tiene la unción de Dios en tu vida? ¿Vos tenés un poder de parte de Dios en tu vida?
qué es lo que te va a capacitar y qué es lo que te va a ayudar para pelear y enfrentar a esos gigantes? ¿Cuántos saben eso? David sabía eso. David sabía, porque él mismo le relata a Saúl, ¿no? Cuando Saúl le dice, no, pero vos sos un muchacho, vos no podés pelear contra el gigante. El mismo rey lo está desanimando, ¿viste? Vos no podés pelear, si él tiene más experiencia que vos. Pero mirá lo que le dice David. David le dice, así como Dios me libró a mí de las garras del león y de las garras del oso, porque también Dios me dio la fuerza para vencer a ellos, también Dios me va a dar la fuerza para vencer a ese gigante. Gloria a Dios. Ahí te está hablando que este hombre sabía, David sabía quién es Dios. Ya lo había salvado, ya le había dado la victoria contra leones, contra osos, para defender a su rebaño. ¿Cuántos saben eso? Entonces también le iba a dar, tenía esa fe y esa convicción de que Dios lo va a ayudar. Vos fíjate, mirá, todo empieza de acá. De la manera que vos pensás, eso se va a reflejar en tu manera de hablar, en tu manera de creer, en tu convicción de fe. La mente de David estaba totalmente alineada a la palabra de Dios, al poder de Dios, a la esperanza en Dios, a la fe puesta en Dios, a su confianza puesta en Dios, de que Dios lo iba a ayudar. ¿Cuántos saben eso? Y dicho y eso, entonces David fue hacia adelante, peleó contra Goliat y lo venció. Por eso, ¿no? Que Él nos va a ayudar. ¿Por qué pensamos y dudamos? ¿Por qué tenemos miedo todavía? ¿Por qué dejamos, no, que los pensamientos malos sigan dominando nuestra forma de ser, nuestra vida? Ahora vos fíjate esto, no es la cantidad de armas, ¿no?, donde vos vas a poder vencer al enemigo, sino tu confianza puesta en Dios. Si vos no tenés tu fe, vos no tenés puesta tu confianza en Dios, de nada te sirve tener una gran arma. De no te sirve tener una gran arma. Si acá la victoria te la da Dios. La batalla es de Dios. La victoria te la da Dios. Solo que nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y ponernos, ¿no?, nuestros pensamientos alineados a lo que Dios dice de nosotros. Dios dice de tu vida, como en mi vida, te dice que vos sos un vencedor. Vos no sos una persona débil. Vos sos una persona fuerte en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué dice la palabra en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo puedo en Él, que a su vez me da la fuerza. ¿Vieron? Nosotros solos no podemos. David solo no pudo. No pudo David. Pudo David porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo y él sabía y declaraba con su boca quién era su Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo David? Nosotros tenemos que llevar cautivo, como dice en el texto principal, todo pensamiento malo a los pies de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Muchos me preguntan, ¿cómo se hace eso? Porque estoy inundado de pensamientos malos, estoy contaminado de pensamientos malos, no lo puedo sacar de mi cabeza. Mientras vos sigas hablando de esa manera y sigas pensando así, no lo vas a lograr. Tenés que tomar una acción, tenés que tomar una decisión, sacar ese pensamiento. ¿Cómo? Bueno, sacar esos pensamientos malos es reemplazarlo, ¿no?, por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en esa situación? ¿Por qué sigues pensando mal? Por ejemplo, si estás pasando por momentos de escasez, ¿no?, por momentos malos, hay una palabra de Dios muy conocida, por ejemplo, en Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos saben eso? Cuando estás pasando esa situación, declarar la palabra de Dios y pensar eso, declarar eso, y que eso venga a tu mente. No dejar que la situación, no, del momento de escasez te atraiga angustia. Confiar que Dios te va a ayudar. ¿Cuántos saben eso? Un ejemplo, ¿no? Como otros ejemplos que hay. Por ejemplo, si hay cosas que están muy arraigadas en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no?, que están ahí, como las iras, como el enojo, como la falta de perdón, como la envidia también. A lo mejor vos no te das cuenta, pero si sos una persona envidiosa, ¿no?, por ejemplo, vos tenés que pensar que yo soy un ungido de Dios y no tengo razón y no tengo tiempo para ser una persona envidiosa. Esa es una manera correcta de pensar. ¿Cuántos saben eso? Porque yo espero en Dios.
Esa es una manera de limpiar tu mente. Por ejemplo, cuando nosotros, pasaste por una situación de que una persona te falló, y la mayoría de las personas son atacadas, la falta de perdón. No, esta persona me falló, y estás pensando en esa situación una y otra vez, y estás librando una batalla en tu mente. Y lo que está causando esa falta de perdón es que te estás desgastando. Ese gigante no está dominando tu vida. Ese gigante te está gritando, no vas a poder, no sos débil, no vas a poder perdonar nunca. Y no te das cuenta que estás atado espiritualmente. ¿Y Dios qué te dice? Mira lo que dice Dios. Dice en Mateo, por ejemplo, 6:15, dice, mas si nosotros no perdonan las ofensas, si ustedes no perdonan, mi Padre Celestial tampoco los va a perdonar. ¿Cuántos saben eso? Si vos no perdonás, mi Padre, dice Jesús, Celestial, tampoco te va a perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, yo quiero ser perdonado. Entonces tenés que perdonar. ¿Ves? Tenés que cambiar tu forma de pensar. Gloria a Dios. Entonces, David nos enseña con esta historia de que ese gigante puede ser vencido siempre y cuando vos estés dispuesto a cambiar tu forma de pensar. Amén. Tenés que creer que también sos una persona ungida, perdonada, aceptada por Dios. Mirá lo que dice David en el verso 47, ¿no? del mismo capítulo de 1 Samuel. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. David sabía muy bien que si tenía que enfrentar a ese gigante, iba a ser con la fuerza de Dios. Mirá, porque lo dice acá, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará a nuestra mano. Versículo 47 de 1 Samuel. Entonces la batalla es de Dios. La batalla que estamos librando no es nuestra, es de Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual. Esos gigantes vos lo vas a vencer y lo vas a poder vencer y lograr esa victoria siempre y cuando vos dejes que Dios te ayude en esa batalla. Que vos tomes la acción también de cambiar tu pensamiento, de decir, no, Señor, yo no pienso más de esta manera, no quiero ser una persona que piensa mal o que vengan pensamientos malos. La mayoría de las personas me dicen esto, bueno, yo sé que tengo que cambiar mi forma de pensar, pero no puedo evitar que vengan los pensamientos malos. ¿Cuántos saben eso? Yo te voy a decir algo, los pensamientos malos van a venir. Ahora, depende de vos cuánto tiempo dejás que ocupe tu mente. Vos no tenés que dejar que ese pensamiento malo ocupe ni un segundo en tu vida. Cuando venga un pensamiento malo, enseguida decir, en el nombre de Jesús rechazo ese pensamiento. Y declaro la palabra de Cristo. El yelmo, ¿se acuerdan en Efesios 6? El yelmo de la salvación. Muchas veces esos pensamientos malos, ¿qué hacen? Te hacen sentir inmundo, te hacen sentir sucio, te hacen sentir que vos no sos merecedor de la salvación, no sos merecedor de venir a la iglesia, no sos merecedor de la bendición de Dios. Cuando Dios dice, yo, hijo mío, di mi vida por ti, te amo, extiendo mi misericordia sobre tu vida, yo sé que tenés fallas, yo sé que tenés cosas que cambiar, pero yo estoy dispuesto a ayudarte, te dice el Señor. ¿Entendés? Entonces cuando vos sabés esa verdad, ya cambia tu manera de pensar. Mira lo que dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en otra parte de la Biblia, como te acabo de decir, en Efesios 6, 14 al 17, nos habla de la armadura de Dios. Si bien estas armas no se ven, ¿por qué? Porque son espirituales, no son carnales. ¿Por qué? Porque la batalla se libra en nuestra mente y es una batalla espiritual. Y vas a necesitar de la palabra de Dios para poder vencer eso. En el nombre de Jesús. Si vos pensás que vas a poder solo, o cuando venga un pensamiento malo, vos seguís jugando con ese pensamiento malo, y que vos mismo creas que vas a poder dominarlo, estás perdido. Estás perdido. No juegues con esos pensamientos malos. Tenés que sacarlo de tu mente. Yo di unos simples ejemplos que eran si sos envidioso o si no tenés falta de perdón, pero hay muchos pensamientos malos.
Hay muchísimos pensamientos malos. La lista es muy larga. Usted lo sabe. Usted sabe cuál es el pensamiento que está ahí durante mucho tiempo, que está contaminando tu vida. Ahora está en vos vencer ese pensamiento en el nombre de Jesús, porque la batalla es del Señor. Tenés que cambiar tu forma de pensar. Entonces, ¿cómo hago? Es fácil, es leer la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios penetre en tu mente, creer en la palabra de Dios y aceptar su autoridad. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que hacer eso, y haciendo eso vas a poder lograr la victoria cada día que vos necesitas. Por ejemplo, cuando estás desanimado, mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 27:1, quiero que me lo pongas ahí, por favor. Mira, viste que en todo este tema de confusión, de desánimo, de miedo, mira lo que dice en Salmo 27:1, y lo dice el Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Me hago entender? ¿De quién he de atemorizarme? Dios es mi luz, Dios es mi fortaleza, Él me va a proteger. ¿Por qué tengo que tener miedo de lo que dice la gente si Dios está conmigo? Amén. Entonces ahí cambia tu forma de pensar y tu forma de actuar y tu forma también de contagiar también a las personas que están alrededor tuyo. ¿Cuántos saben? Amén. Ahí vas a empezar a vencer, ¿no? Cuando vos tomás esa dinámica espiritual, ¿no? Vas a poder vencer cualquier gigante. Ahora, como te dije antes, no juegues con los pensamientos malos. No te hagas el superhéroe de que vas a poder vencer ese pensamiento. No lo vas a poder vencer. Te va a dominar y te va a vencer. Y vas a vivir en derrota, a una profundidad tremenda. Entonces tenés que levantarte como David. Ahora vos fíjate esto. David era un simple muchacho y Goliat medía 3 metros. Una diferencia enorme. Muchas veces nosotros vamos a luchar con esas clases de gigantes. Muy grandes que lo vemos. Muy grandes. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios puede intervenir en la batalla, ese gigante ya sale. Ese gigante se tiene que correr en el nombre de Jesús. Porque la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que venga ese pensamiento malo, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo, agarrarlo, no perder tiempo, no jugar con él y llevarlo a los pies de Cristo. No dejar un segundo que ocupe mi mente. Si usted supiera los pensamientos que a veces vienen a mi vida, ¿viste? Enseguida, ¿viste? Si yo dejara un segundo eso, ¿no? Enseguida ya viene, ¿viste? El desequilibrio, el desánimo. Enseguida todo lo puedo en Cristo me fortalece. No a eso. Inclusive cuando estoy leyendo la palabra de Dios, pensamiento sucio, perverso. Amén. Que viene, ¿para qué? Para que vos no te concentres en la lectura, y yo en el nombre de Jesús. Ahí, luchando, orando, y sale. Llevando cautivo todo pensamiento. No dejo que un segundo ocupe tu mente. Amén. Esa es la dinámica que tenemos que tener. Mirá lo que dice en Filipenses 4:8. Y mirá cómo tenemos que pensar. Cómo nos enseña Pablo que tenemos que pensar. Y ya voy cerrando. Gloria a Dios. Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Gloria a Dios. A mí me pone muy contento cuando escucho que las personas ponen alabanza. ¿Cuántos saben? Cuando vos pones alabanza en tu casa, la atmósfera cambia. ¿O no? Sí. La atmósfera cambia. Hay una atmósfera de paz, como de gozo, de alegría. Cambia la atmósfera. ¿Por qué? Porque constantemente estamos siendo bombardeados para contaminar la atmósfera de tu casa, para contaminar la atmósfera de tu mente, ¿viste? Haciéndote sacar, poniéndote mal. Pero mira lo que dice Pablo: vamos a pensar cómo, así, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensar. Qué bueno es escuchar testimonios de hermanos que a pesar de las luchas le están yendo bien, que se están enfocando,
que están escuchando la palabra, que a pesar de las luchas siguen permaneciendo. Me gozo eso. En esas cosas tenemos que pensar. Amén. Ayer estaba hablando con la hermana, la hermana Gregoria, pero me decía un testimonio tremendo, qué bueno, ¿no? Porque ella dice que le hablaba a las personas de Jesús cuando se fue a vacunar, fue a repartir volantes. Gloria a Dios, decía, mirá vos, qué valiente, no todos lo hacen eso, qué valiente. Y ella sabe lo que decía, mirá que este volante es caro, ¿eh? Si vos me lo vas a recibir, yo te lo doy. Y la persona, no, y está bien, tiene razón, les dijo una realidad, es caro esto, pero ella le dijo una realidad. Y las personas, algunas recibieron y otras no, bueno, está bien, pero qué bueno escuchar esos testimonios, esos son testimonios poderosos, como otros hermanos que también tienen trabajo, como otros hermanos que le está, a pesar de las luchas y todo, siguen permaneciendo, y eso alimenta tu espíritu, mi espíritu, me ayuda a pensar correctamente, me ayuda a decir, Dios, estás moviéndote en la vida de mis hermanos y hermanas y en la iglesia, gloria a Dios. Vamos a vencer ese gigante. ¿De qué gigante? El gigante del miedo, el gigante que te quiere bloquear, el gigante que te dice no vas a poder, el gigante del desánimo, el gigante de la angustia. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Ese es Dios. Entonces, para que usted pueda tener victoria, usted necesita enfocarse en lo que es importante. Ya termino. Que es importante y vital. ¿Qué es enfocarse? ¿No? Enfocarse es dirigir toda tu atención hacia un objetivo, hacia una perspectiva en particular, ¿no? Donde está centrado toda tu atención y toda tu energía. ¿Por qué? Porque si tu mente está enfocado, es como enfocado en distintos temas, viste que muchas veces se abren muchos temas, parecen un abanico. Y vos querés meterte en todos esos temas y tratar de solucionar todos esos temas. No vas a poder. Eso trae como consecuencia desgaste. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en una cosa importante, vital y que te va a ayudar. ¿Sabes cuál es? En Dios. La prioridad número 1 es Dios, su palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar toda nuestra atención y toda nuestra mente para que Dios nos ayude. Y a partir de ese momento Dios te va a ayudar a cerrar todos los temas, uno por uno, y a vencer a todos esos gigantes, uno por uno, en el nombre de Jesús. Punto 2. Tenemos que aprender a aceptar la autoridad de la Biblia que tiene la palabra de Dios y creerla. Aceptar que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder y creerla en el nombre de Jesús, así como hizo David, para vencer todos esos gigantes. Y el punto 3, muy importante, sed hacedores de la palabra, como dice en Santiago 1:22. No solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. O sea, cuando venga un pensamiento malo, agárralo y llévalo a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Eso es ser un hacedor de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Ahí vas a empezar a ver la victoria. Entonces, todo esto, ¿no? De ser hacedor de la palabra de Dios, significa también que la palabra de Dios tiene que fluir a través de nuestras vidas, no estancarse. Porque eso es lo que le pasa a muchos también. Les gusta escuchar la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. La tienen guardadita y está ahí. Pero si vos no pones en funcionamiento la palabra de Dios, es como el agua que se estanca. Si el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pudre, no queda ahí. Pero la palabra de Dios es comparada como ríos de agua viva. ¿Cuántos saben eso? Mira lo que dice Jesús en Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. ¿Y quién es la persona que cree en Jesús? El que lo hace. El que yo creo la palabra y hago la palabra. Y cuando yo hago eso, la palabra de Dios es como un río que fluye a través de mi vida. ¿Entendés? Está constantemente fluyendo, corriendo, activa, viva. Gloria a Dios. No se estanca.
¿Entendés? Y nos va a ayudar a cambiar mucho nuestras vidas y nuestra forma de pensar. ¿Cuántos quieren un cambio real? Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra.